Bueno, vamos entonces a aprender cómo utilizar los displays de cristal líquido o las pantallas de cristal líquido para representar información de tipo textual. Los proyectos de Arduino adquieren un poco más de categoría cuando uno introduce pantallas de cristal líquido, sobre todo para representar información que procesa Arduino. Información que tiene que ver con el sistema que uno esté diseñando. Por ejemplo, si uno está haciendo un termómetro digital, sería conveniente que mostrara la lectura a través de la pantalla. Si hay una aplicación donde no tengamos la posibilidad de usar la pantalla de un computador, ¿no? Además que es muy costoso un computador para una tarea que solamente atienda Arduino, podemos utilizar un proyecto que utilice una pantalla de estas precisamente con la intención de que se pueda visualizar la información en forma de texto. Entonces, lo que vamos a aprender en este video es cómo hacer o cómo conectar una pantalla de cristal líquido, o también conocido como display LCD. Los displays vienen de muchas formas. En el sentido, digo yo, distribuciones, ¿no? Porque hay diferentes tipos de display. Hay displays que permiten mostrar imágenes con la calidad de alta definición. No es este el caso. Estas pantallas que estamos viendo acá permiten representar únicamente caracteres alfanuméricos y se distribuyen en una matriz. Y esa matriz, dependiendo del tamaño, puede ser de 16 por 2, lo que quiere decir es que se visualizan dos renglones y en cada renglón pueden visualizarse cada uno, o caben en ese renglón 16 caracteres. Entonces, las pantallas de 16 por 2 quieren decir es que son 16 caracteres por línea y dos renglones en total. Entonces eso es lo que significa 2 por 16. Las hay de 4 por 16 o de diferentes tamaños dependiendo de lo que uno necesite. Vamos a usar una que es muy utilizada, que es la de 2 por 16. Estos son los pines típicos y yo voy a enseñar entonces cómo conectarlos. Empecemos primero con la conexión de Arduino a la tarjeta, ¿no? Entonces, primer paso. Vamos a conectar entonces Arduino a la tarjeta. Conectemos entonces Arduino a la tarjeta de la siguiente forma. Ahí, démosle color negro, porque eso es tierra. Y el positivo, conectémoslo aquí. Rojo. Bien. Listo. Lo único que nos falta es interconectar estos dos elementos, es decir, este que es el positivo acá, vamos a conectarlo con el positivo aquí. Vemos que este es de color rojo, red. ¿Listo? Y vamos ahora a conectar el negativo acá. Listo, de color negro. Ahí está. Entonces, ahí lo que hemos hecho es permitir que los 5 voltios, positivo de los 5 voltios de acá, también esté transferido aquí. Entonces, todos estos puntos quedan a 5 voltios. Estos de acá quedan entonces con negativo al negativo y ya podemos hacer la conexión. Entonces, como ustedes pueden ver, los elementos adicionales son la tarjeta Arduino, el protoboard, una resistencia de 220 ohmios, un potenciómetro y obviamente nuestro display LCD. La conexión es como sigue. Entonces, ustedes notarán que hay una terminal de conexión llamada BCC y otra llamada GND, que obviamente BCC es para conectar el positivo. Vamos a conectar entonces GND aquí. Venga, a ver, acomodamos mejor para que aprovechemos, optimicemos el espacio. Aquí, por ejemplo, conectemos este GND aquí. En este caso conectamos a negativo el cable negro y ahora el rojo. Ahí queda. Listo, que lo voy a poner de color rojo. Listo. Queda 5 y negativo, o sea, positivo y negativo de 5 voltios. A ver, este VO requiere un tratamiento especial. Este VO es una entrada de voltaje cuya variación me permite modificar el grado de contraste entre las letras o los caracteres representados y el fondo de la pantalla. Entonces, en este caso, se conecta de la siguiente forma. Vamos a aprovechar para conectarlo aquí de esta forma. Esto lo conectamos a negativo. Esta terminal, este extremo lo vamos a conectar a positivo. Se puede conectar positivo acá, negativo acá, no importa, porque la realidad es que el cambio en la polaridad en los extremos, son los extremos los que se conectan uno a positivo y otro a negativo, me dices en qué sentido aumenta o disminuye el contraste. Entonces, al cambiar la polaridad, lo único que cambia es que el contraste se obtiene en el sentido opuesto de giro de la perilla, no más. Entonces, conectamos los extremos, uno a positivo y otro a negativo.
aquí en este caso, y la terminal de la mitad, el whipper del potenciómetro, va a estar conectado aquí con esta terminal que se llama VO, que es el voltaje de contraste. Listo, hasta ahí, bien. Bueno, ahora vamos entonces a conectar este LED. A ver, entonces este LED que tenemos aquí, este LED lo vamos a conectar de tal manera que voy a conectarlo acá para que esté con esta resistencia. A ver, el positivo de el ánodo pues, de estas dos terminales corresponden a cátodo y ánodo de un LED que está aquí colocado a espaldas de la pantalla para hacer una iluminación desde la parte posterior. Eso para poder visualizar en condiciones de oscuridad, ¿no? Entonces, ahora falta únicamente conectar el cátodo de ese LED interno a negativo, aquí. Vamos a poner acá un color diferente, digamos que un color café, brown, y por ir a tierra pues negro. Listo, es un cable que va a tierra, negro. Listo. Se supone que con esto ya deberíamos poder visualizar, es decir, no tenemos ningún programa, no va a aparecer nada, pero podemos visualizar cómo queda el contraste. Entonces noten precisamente cómo la pantalla se ilumina, y entonces esto lo que quiere decir es que yo puedo modificar el grado de contraste. Ustedes pueden ver ahí que es como uno ve, digamos, la pantalla como tal. Que se vean o no las imágenes o se vean las letras depende de hacia dónde llevo yo la posición de esta perilla. Y por ejemplo no se ve nada aquí, si se logra apreciar, ¿no? Bueno, es decir, con el solo hecho de encender el Arduino, de permitir que suministre corriente o energía a esto, ya podemos ver el funcionamiento de la pantalla. Para visualizar necesitamos algo un poco más complicado, y es escribir el código apropiado para eso. Bueno, entonces hasta acá podemos hacer simplemente la prueba de si está funcionando el LCD y probar el contraste. Eso es todo. Les decía, si uno cambia la polaridad de estos dos terminales, o sea, el terminal de la izquierda y el de la derecha, si hacemos que el de la izquierda pase a positivo, porque actualmente está a negativo, y el de la derecha pase a negativo, aunque actualmente está positivo, pues sencillamente el contraste se va a ver al contrario. Es decir, para que se vea el contraste como se veía ahora, tengo que llevarlo a la posición, al extremo contrario. Eso es todo. No cambia nada más. Bueno, falta entonces conectar las otras partes principales. Entonces, una de las partes a conectar es, por ejemplo, el botón de RW, que es Read Write. Este de acá es el botón de lectura y escritura. Ese lo vamos a conectar a tierra. Entonces conectemos a tierra esta terminal de conexión. Se conecta a tierra, o sea, aquí, color negro, va conectado a tierra. Estas dos terminales son muy importantes. Estas dos terminales nos permiten trabajar de la siguiente forma. Entonces yo voy a conectar esta terminal RS y E. RS significa selección de registro. Seleccionarlo nos permite acceder a alguna de las posiciones del LED. Algo que quiero que veamos, ya que están las simulaciones, observemos lo siguiente. Y aquí sí quiero ser claro por qué se llama display de 2×16. Notemos que existen dos hileras. Entonces esta hilera horizontal, a esto se le llama línea o renglón. Esta entonces es el renglón 0. Este es el renglón 1. Las columnas empiezan a numerarse desde la izquierda. Esta sería la 0, esta sería la columna 1, la 2, la 3 y así sucesivamente hasta llegar a la columna 15. Son 16, pero se numeran desde 0 hasta 15. Bueno, vamos a mirar entonces. Tengan presente entonces la numeración aquí cuando uno se refiere a una posición en particular. Cada una de estas celdas que se visualizan tienen una posición asociada a un valor de línea o renglón y a un valor de columna. Por ejemplo, el que está aquí corresponde a la línea 0, columna 1. O sea, esta tendría coordenadas. La primera coordenada es la columna 0 de la línea 0. Esta, por ejemplo, de acá, esta celda, vendría a ser la columna 2, porque aquí es 0, 1, 2, columna 2 de la línea 1.
si yo quiero hacer referencia a esta celda en particular, y en cada celda se representa un carácter alfanumérico del alfabeto inglés, ¿no? Porque no se representan los caracteres del español. Por ejemplo, la ñ no aparece acá. Algunos signos aparecen, por ejemplo, el signo de interrogación cerrado, es decir, con el que se termina el signo de interrogación, pero recuerden que en Estados Unidos, bueno, en Inglaterra, en el idioma inglés, no existe el signo de apertura de interrogación, ¿no? Entonces no se reconoce. Luego aquí no podemos representar caracteres que no estén en ASCII, que es el lenguaje o más bien el alfabeto inglés. Por lo tanto no podemos representar caracteres vocales con la tilde, aquí no se reconocen. Tienen esa limitación, ¿no? Bueno, vamos a proceder entonces a terminar de conectar. Entonces aquí ya probamos que sirve, ahora vamos a terminar las conexiones. Entonces vamos a conectar, por ejemplo, el pin de selección de registro a la terminal 12 del Arduino. Entonces vamos a conectar aquí Arduino. A ver por dónde nos vamos. Bueno, no quiero que se vea desorden, pero parece que es inevitable. Entonces aquí, por ejemplo, vamos acá. Y vamos a darle un color naranja. Eso, que sea diferenciable. Entonces, noten, el RS, el selector de registro o registro, selección de registro, va conectado al pin, a la terminal 12 de la placa Arduino. Conectamos el pin de enable, o sea, de habilitación. Vamos a conectarlo a la terminal 13 o a la terminal 11. Bueno, donde quede mejor, en este caso, creo que aquí podría funcionar bien. Listo, vamos a ver si podemos. Ajá, en efecto aquí está. Y vamos a darle un color amarillo. Listo, amarillo dije. Amarillo es yellow. Ahí está. Listo, para que haya diferenciación. Se ven casi solapados, pero pues no creo que haya problema. Aquí se entiende que el naranja va a la terminal 12, mientras que el amarillo va a la terminal enable del display. Bueno, esos dos son importantes, tenganlos presentes cuando vayamos a hacer el programa, son bien importantes tenerlos claros. Ahora lo que vamos a hacer es conectar de estos pines, los de datos, que son los que nos permiten visualizar, vamos a seleccionar los 4 de mayor peso, es decir, los 4 bits del bus de datos que van del DB4 hasta el DB7, DB4, DB5, DB6, DB7, ¿no? Entonces vamos a conectarlos de la siguiente forma. Entonces empecemos pues a conectar. Entonces conectemos por ejemplo el 2. Conectémoslo aquí, pero pienso que es mejor y más parejo conectarlo desde acá, desde DB4. A ver, como esto se hace en la tarjeta, entonces lo voy a representar aquí en la tarjeta, es decir, vamos a colocarlo aquí, vamos a ponerle un color verde, voy a dejarlo de verde, vamos a ver si hay un verde un poco más, no, ahí está, vamos a este verde y ahora conectar desde aquí a la placa Arduino al terminal número 2. Listo. Ahora vamos a conectar el DB5. Vamos a poner un color turquesa. Turquoise. Vamos entonces a conectar este con el terminal número 3. Y este va a ser de color turquesa también porque es la continuación de este de acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el DB6. Vamos a darle un color azul oscuro, un azul. Aquí está. A conectarlo con la terminal número 4. Terminal número 4. Azul. Listo. Y falta DB7. Listo. En este caso vamos a darle un color púrpura. Ahí está, en el orden que aparece.
Bueno, muy bien. Creo que no me falta nada más, todo está conectado debidamente. Comprobemos entonces que prende normalmente, no hay ningún problema. La pantalla prende, pero obviamente no hay ningún programa escrito. Entonces corramos aquí y vamos a abrir código. Paremos simulación y miremos entonces nuestro código. Muy bien, el código aquí está vacío. En primer lugar, entonces, para trabajar uno con esto, uno debe trabajar con las librerías que ya vienen implícitas con Arduino. En el entorno de Arduino tiene unas librerías y una de ellas es la de cristal líquido. Una forma de introducirla aquí es buscando aquí en librerías y hacer clic acá. Entonces, automáticamente aparece este texto. Este texto siempre va a aparecer por defecto, ¿no? Y es la forma en que se incluyen las librerías. Con la inclusión de librerías incorporamos nuevas funciones que nos permiten manipular y trabajar con el display. Si uno no coloca esto, sencillamente no va a funcionar, ¿no? Vamos a trabajar entonces y aquí vamos a declarar una librería que es muy importante. Esa librería, perdón, es la declaración del objeto LCD. Entonces, por ejemplo, declaramos una instancia, un objeto. ¿Dónde tomé yo esto? Escríbanlo tal cual lo estoy escribiendo yo, con mayúscula, con minúscula, tal como lo estoy escribiendo, para que no haya ningún problema. Liquid Crystal, y aquí usted le da un nombre cualquiera. Por ejemplo, ¿qué? Text, porque aparece un texto. O sea, es el nombre que yo le voy a dar a mi display. Algunos le dan el nombre de LCD, ¿no? Eso ya cada uno verá cómo lo hace, ¿no? Entonces es usual de hecho utilizar la palabra o utilizar LCD por Liquid Crystal Display. Abro paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a colocar acá? Una serie de números que corresponden a los pines de Arduino que están conectados al display. El primer valor es el terminal de Arduino que va conectado al pin RS, o sea, al pin RS que es Register Select, que es en este caso el 12. Luego, el pin que va conectado a Enable, que en este caso fue el 11, ¿no? Recuerde, el cable amarillo que estoy viendo ahí. Luego vienen, ahora sí, los que van conectados desde el pin DB4 hasta el DB7, que son respectivamente el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Y eso es todo. Se declara entonces en este punto. Listo. Perfecto. Vamos a inicializar entonces el LCD. Entonces, lcd.begin. Abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis colocamos la configuración matricial del display. En este caso es un display que tiene 16 columnas por 2 filas. Si fuera un display de 16 por 4 sería 16,4, ¿no? Así es como lo vamos a hacer. Ok, listo. Y vamos a imprimir un texto muy sencillo para que ustedes vean. Se hace de la siguiente manera. Se dice lcd.print y vamos a colocar aquí hola amigos. Eso es todo lo que vamos a hacer, no más. Miremos entonces cómo ocurre acá o qué hace la simulación.